Hola, ¿qué tal, gente? Bendiciones, shalom, shalom familia, bendiciones, gracia y paz. Acá estamos una vez más con esta lectura del Bereshit, el Génesis uno, y en esta oportunidad vamos a continuar a partir del versículo 9, ¿sí? Eso les prometo, vamos a continuar del versículo 9. Pero obviamente tenemos que seguir echando más luz acerca de lo que se está mostrando en las primeras líneas, ¿sí? En las primeras líneas de este libro tan hermoso y tan completo de sabiduría, ¿sí? Bereshit, Bereshit, el principio, el comienzo. Eh, Algunos que son muy fanáticos del tema de la lengua Kadosh, le dicen así, la lengua Kadosh, el hebreo. Les digo una cosa, les digo una cosa. La lengua Kadosh, la única lengua Kadosh de las que habla la Biblia es su lengua si está circuncidado de labios, ¿sí? Pureza de labios. Esa es la lengua Kadosh de la que habla las escrituras, ¿sí? No de un idioma, no de un idioma, porque ustedes sepan que el hebreo que nosotros conocemos, hasta el hebreo literario, ha sufrido muchísima influencia de diferentes culturas y no es ya el hebreo bíblico, no es el hebreo antiguo, ¿sí? Ni siquiera estas letras que usted ve acá son letras hebreas, ¿sí? Estas son letras arameas. El arameo tiene en su totalidad, todavía se habla, el arameo todavía se habla, pero tenía en su totalidad unos 4.000 caracteres, de los cuales el pueblo judío, cuando estuvo deportado en Babilonia, tomó 22 de esos caracteres y formó el Aleph Bet, ¿sí? Así que estas letras que usted está viendo acá son letras arameas, ¿sí? Son letras arameas, pero el idioma que se habla acá es hebreo. Por eso es que a esto les dicen hebreo arameizado, ¿sí? Hebreo arameizado. Bueno, y hay una gran influencia del arameo también en el hebreo. No es que son lenguas parecidas, es que una influenció grandemente a la otra, ¿sí? Bueno, eh, y estos hombres, más que nada los que están en el tema de Kabbalah y investigan con el tema de las letras, ¿por qué? Dicen, ¿por qué la Torah no empieza con el Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet? ¿Por qué empieza con Bet, con la segunda y no con el Aleph? Entonces, pero ¿por qué te hace tanto problema? O sea, ¿por qué uno se hace tanto problema? No es que busca la perfección y busca ser más perfecto el libro. Mira, el libro tiene un contenido espiritual muy grande. El libro tiene un contenido inspiracional, o sea que el Ruach hizo su tarea, ¿sí? Y a veces el ser humano quiere hacer más místico todo esto, ¿no? Y bueno, en la tradición rabínica, en el Talmud, ellos explican que la primera letra, la Aleph, se fue a quejar porque no empezó ella, el Bereshit. Y dice que Elohim le dijo, quédate tranquila que vos vas a empezar los 10 mandamientos, ¿sí? Por eso es que los 10 mandamientos empiezan con Anoji, Anoji, Yud Hei Bab Hei, ¿sí? Anoji, Yahweh. Bueno, hasta esas cosas pasan. Entonces, ¿qué hace el rabinato? Trata de explicar por qué no es tan perfecto. No, sí es perfecto. Lo que pasa es que la letra, la Aleph, se fue a quejar con Dios. Así nomás. Bueno, esto es verdad, hermanos. Esto es verdad. Bueno, em, por otra parte, siguiendo con este estudio, nosotros habíamos visto que en primer lugar lo que vemos en el versículo 1, que hay una definición bien clara entre los cielos y la tierra. Y esto fue creado así, los cielos y la tierra. Los cielos están en plural, ¿sí? Algo que llama la atención también eso, cielos están en plural, y la tierra está en singular, ¿sí? Pero así está definido, sí y no, hay o no hay, qué es o no es, los cielos y la tierra, los dos bandos,
¿sí? Los dos bandos, el cielo por un lado, la tierra por el otro. Ahora bien, a pesar de que la palabra cielos está en plural, ¿sí? Y hay varias traducciones que lo han traducido, para la redundancia, como el cielo, ¿sí? Eh, este plural de los cielos no es que indica que sean varios cielos, ¿sí? Es un plural. Escuchen, escuchen, antes de que no se apuren. No, pero el apóstol Pablo dice que él fue al tercer cielo. No, no, eso es una teología, es algo que enseña el apóstol Pablo, porque Mashiach dijo, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, en el cielo. Y ahí Mashiach no habla del tercer cielo, eso es algo que enseña puntual y específicamente el apóstol Pablo. Pero acá este plural, sepamos que los cielos, acá está en plural, indicando, escuchen, en las alegorías o en las profecías, cuando se habla del cielo, se refiere como al trono de Elohim, ¿sí? Al trono de Elohim. Entonces, al poner la palabra en plural, la palabra cielos en plural, le está dando una prioridad, una supremacía, ¿sí? Esto es lo que yo veo en las escrituras, un plural majestático, cielos, ¿sí? Cielos. Ha-shamayim, palabra plural, ¿sí? Entonces, ahí no había problema, ¿sí? Porque de hecho no se narra, del cielo no se habla mucho en la creación. O sea, más está enfocado este primer capítulo al trato que tiene Elohim con la tierra, ¿sí? Ahí está la clave, ahí está la enseñanza, ahí está donde tenemos que fijar los ojos porque ahí hay sabiduría. Y en esta oportunidad nosotros vamos a ver la operación rescate, ¿sí? Este video, este video muestra la operación rescate. Mire, cuando nosotros leemos Génesis, pareciera como que Génesis, Bereshit, pareciera como que el Todopoderoso crea la luz y dice, mira vos, uy, qué buena que está la luz y qué interesante, ¿no? Bueno, ahora que hay luz aprovecho y empiezo a ordenar. Y, mira qué lindo que queda ordenada. Pareciera como que lo hace de esa forma si nosotros lo leemos al libro como que la creación no tiene un propósito, ¿sí? Pero la creación fue hecha desde el comienzo con un propósito, ¿sí? Y ese propósito fue el de crear al hombre. Al hombre no lo puede crear en el aire, siendo que primeramente prepara una habitación, prepara un lugar, ¿sí? Para depositarlo. Esto es un principio divino muy poderoso, hermano, muy poderoso, porque cuando usted va a recibir un hijo, le prepara la habitación, le prepara su cuna, le prepara el lugar. Usted va a comprar un auto, prepara un lugar donde ponerlo, donde guardarlo, ¿sí? Entonces, primeramente, acá hay un principio, ¿sí? El principio de que uno tiene que preparar el lugar para recibir, ¿sí? Para recibir algo. Muy bien. Nosotros lo que vemos es que el propósito de toda la creación era el ser humano. ¿Sí? El propósito de la creación era el ser humano. Y toda la creación fue puesta a los pies del ser humano, ¿sí? Y obviamente nosotros ya vamos a llegar a esos versículos, a esos capítulos, ¿sí? Capítulo 2. En el capítulo 1 ya se narra esto, pero tengamos en cuenta esto de entrada. De entrada, al ser humano, para crearlo o para formarlo al hombre, primeramente le crea una habitación, le crea un medio, ¿sí? Le crea un hábitat, ¿sí? Y antes de crearlo, ya estaba en los planes del Todopoderoso
la operación rescate. Mire lo que le digo. Cuando nosotros leemos las primeras líneas del Bereshit, lo que vemos es que la tierra estaba asolada, estaba vacía, estaba sin forma, estaba hecho un caos. Eso es lo que dicen las diferentes traducciones. Las tinieblas cubrían la tierra, la oscuridad cubrían los abismos. Pero así todo el Ruach se movía, se cernía sobre la faz de las aguas. En primer lugar, nosotros en Génesis, en el Bereshit 1, vemos el estado de la tierra. Ese estado en que la tierra estaba en confusión. ¿Sí? Todo era confuso. Había mezcla, había confusión, había ignorancia. Entonces comienza la operación rescate de la tierra. Estamos hablando de la tierra. Y usted puede llevar esto al plano espiritual, ser humano, porque sepamos que nosotros nos tenemos que identificar con la tierra, porque no por nada este libro cuenta que nosotros fuimos tomados de la tierra y fuimos formados, moldeados, formación, ¿sí? Fuimos formados de la tierra. Y esa palabra formado, yo veo mucha enseñanza, porque el apóstol Pablo hablaba también de no os conforméis a este siglo, no toméis la forma de las cosas de este siglo, ¿sí? Sino que renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Es que nuestra cabeza también necesita una formación, nuestra cabeza, ¿sí? Nuestro ser interior necesita ser formado. ¿Usted observó alguna vez el proceso de formación del ser humano? El proceso comienza, su formación comienza por la cabeza, ¿no? El comienzo, el principio del ser humano es la cabeza. Usted ve Bereshit, la palabra Bereshit, ahí adentro, esa la raíz es Rosh. Rosh es cabeza, es el comienzo. ¿Dónde empieza a ser formado el ser humano? En la cabeza, ¿sí? La cabeza es el comienzo del ser humano. De ahí parte a la columna vertebral, sale todo el cuerpito, ¿sí? Amén. Entonces, en estas primeras líneas nosotros vemos que la tierra estaba desordenada, dice la Reina Valera, no, pero es sin forma, asolada, ¿sí? Vacía, sin provecho. Y la oscuridad estaba sobre la faz de los abismos, ¿sí? Y el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Y dice así, dice las Escrituras, que dijo Elohim que sea la luz, ¿sí? Vayomer Elohim Yehi Or, ¿sí? Y fue la luz. Vayhi Or. Y fue la luz. Y vio el Eterno que la luz era buena. Miren, cuando nosotros escuchamos esta narración, entendemos que la luz es buena, entendemos que la luz tuvo un propósito, ¿sí? Que fue creada, la luz fue creada, lo primero que fue creado, ¿sí? Es lo que vemos acá, que la luz vino para traer orden, o sea que a partir de que hay luz empieza a ordenar. Pero cuando en las Escrituras se menciona que Mashiach es la luz del mundo, ¿sí? Y él también así lo menciona, entendamos que eso es una alegoría a la luz, ¿sí? Es una alegoría a la luz. Ah, si él es la luz del mundo, entonces fue creado el primer día. Eso es lo que se trata de entender desde una mentalidad que desconoce el espíritu de la letra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, de que acá se mencione
que lo primero que creó el Todopoderoso fue la luz, ¿sí? La luz con un propósito, la luz para empezar a ordenar las cosas. Eso no indica, y aunque haya alegoría directa de Mashiach con la luz, eso no quiere decir que Mashiach haya sido creado, ¿sí? Entonces, si yo digo que Mashiach es la luz, entonces Mashiach fue creado el primer día. Pero también las alegorías dicen que él es un cordero, ¿sí? El cordero. Y el cordero no fue creado el primer día, ¿sí? Entonces, entender que hay cosas que son alegóricas cuando mencionan los profetas, cuando enseñan en parábolas, ¿sí? Y de nosotros acá del libro de Bereshit podemos tomar alegorías para enseñanza porque hay sabiduría, aquí hay sabiduría, ¿sí? Y esa luz vino en rescate de la tierra, porque la tierra estaba asolada, estaba desolada, estaba vacía, estaba sin vida, estaba en confusión, en ignorancia. Entonces viene la luz. Miren, cuando alguien habla y menciona de la cruz antes de la fundación del mundo, ¿sí? Esa expresión es alegórica, ¿sí? Eso es alegórico. Obviamente no había cruz antes de la fundación del mundo, pero nosotros vemos en la fundación del mundo, en las enseñanzas, en el propósito, en la mente del Todopoderoso, ¿sí? Bueno, ¿quién la escudriñará, no? Pero lo que nosotros vemos, lo que nos deja ver las Escrituras, es que antes de crear al hombre, ya venía trazando un plan de salvación, ¿sí? Porque el hombre iba a ser tomado de la tierra, y la tierra estaba en problemas, la tierra estaba asolada y estaba vacía. Antes del Génesis, antes del Bereshit, o sea, antes de lo que se cuenta acá, es un misterio, ¿sí? Nosotros no tenemos idea de lo que pasó antes de lo que se narra acá. Porque cuando se habla de Bereshit, del principio, es el principio de la creación, o sea, de lo creado, de lo visible, de lo que nosotros vemos, ¿sí? Antes de esto, no sabemos, es un misterio, y las cosas ocultas pertenecen al Todopoderoso, y las reveladas son para los hijos, ¿sí? Y las reveladas son que aquellos que tengan oídos para oír, oigan lo que el Ruach habla, ¿sí? Entonces vemos que la tierra estaba en problemas, estaba asolada, estaba vacía, estaba sin útero, habíamos visto, ¿no? Y el Todopoderoso empezó, en primer lugar, a separar la luz de las tinieblas. Lo primero que había era oscuridad. Había oscuridad, ¿sí? Pero el Todopoderoso crea la luz, ¿sí? Dijo, sea la luz, y la luz, por el poder de su palabra, y la luz fue, y la luz apareció. Entonces, ¿qué es lo que trae su... Fíjese, la primera vez que habla el Todopoderoso en las Escrituras, es lo primero que dice, lo primero que habla, cuando abre su boca, trae luz. Esto es lo que dice el Salmo 119. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Sí? Eso es tu palabra. Eso es su bendita ley, su bendita Torah. Vamos con el versículo 9. Sí, vamos con el versículo 9. Dice, Vayomer Elohim, ¿sí? Y dijo Elohim, dice, Yikavu Hamayim, ¿sí? Yikavu Hamayim. Y ese verbo está en plural, ¿sí? Y literalmente es, reunamos las aguas. Vamos a reunir a las aguas. ¿Y por qué acá está en plural? Bueno, una de las reglas del hebreo que nosotros vamos a ver de estas irregularidades que siempre se ven y de ahí es donde se han levantado las teologías. La clave es la palabra Elohim, ¿sí?
Elohim es un plural majestático. Y siempre que ustedes vean el verbo antes de esta palabra, ustedes la van a ver en singular, ¿sí? Vayomer, acá en este caso dice Vayomer y dijo, ¿sí? Vará, creó Elohim, dijo Elohim, ¿sí? Llama Elohim, está en singular, tercera persona del singular. Pero cuando ustedes vean un verbo después de la palabra Elohim, ¿sí? Por una regla del hebreo, una irregularidad que tiene el hebreo, siempre va a estar en plural ese verbo, ¿sí? Por eso van a ver que dice, y dijo Elohim, ¿qué dijo? Dijo Elohim, hagamos. Entonces el hagamos, el verbo hacer va a estar en plural, porque el Elohim rige al verbo, ¿sí? A ver, no sé si me estoy haciendo entender. Cuando está el verbo antes de Elohim, siempre va a estar en singular. Y cuando es singular, tercera persona del singular, ¿sí? Casi siempre pasado. Y cuando está después, a continuación, inmediatamente después de Elohim, el verbo va a estar en plural. Siempre lo van a ver así. Entonces uno dice, pero al final, ¿cuántos son? ¿Es uno o son varios? Bueno, el versículo siguiente siempre aclara cuántos son, ¿sí? Entonces la regla de lectura que tienen los hebreos es que si hay algo que no se entiende en un versículo, el versículo siguiente lo explica, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven, en las escrituras, que vamos a llegar a eso, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el versículo siguiente dice, y Dios hizo al hombre. O sea, y ahí ya está en singular de vuelta, ¿sí? ¿Por qué están estas irregularidades? Es por una regla gramatical del hebreo. El idioma ya es así, ¿sí? El idioma ya es así y eso es lo que ha prestado a confusión a tantos teólogos, ¿no? Bueno, leamos el versículo 9, explicado esto ya, y dice, sí, Vayomer Elohim, ¿sí? Y Kabu Hamayin, vamos a reunir las aguas, ¿sí? Mitahat Hashamayin, que están debajo de los cielos, del cielo, ¿sí? El Makom Ejad, en un solo lugar. El Makom Ejad, en un solo lugar. Vamos a reunir todas las aguas en un solo lugar, ¿sí? En un lugar específico, en un solo lugar. Veterae Hayabashá, ¿sí? Dice, y que aparezca lo seco, Hayabashá, lo seco, que aparezca lo seco. Veihi Ken, y así fue, Vaikra Elohim, y llamó Elohim la Yabashá, a lo seco, Eretz, ¿sí? Eretz, tierra. Ulemikve Hamayim, y a la reunión de las aguas, ¿sí? Y a la reunión de las aguas, fíjense en esta palabra, Ulemikve, ¿a qué le suena? Ulemikve, a la reunión de las aguas, Kara Yamim, llamó mares, ¿sí? Vayar Elohim Kitov, y vio Elohim que era bueno, ¿sí? Lo que hizo, ¿sí? Que era bueno, y lo vio. Cuando decimos vio que era bueno, esto se entiende que es una aprobación. Cada vez que nosotros vemos que dice, y vio Dios que era bueno, es que aprueba o está en total aprobación acorde a lo que está haciendo. Así son las cosas. Eso es lo que indica ese versículo, ¿no? Muy bien. Y vio Dios que era bueno. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Continuamos en la próxima. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones a ustedes. Espero que les sea de bendición. Shalom.